Buenos días, vamos a continuar la parte de seminarios históricos, tal y como les había prometido. En este momento vamos a empezar después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar con la Guerra Civil Española, en vista que no se puede comprender la Segunda Guerra Mundial sin hablar de la Guerra Civil Española, que fue un punto de unión, una sintaxis tanto social, política y económica que unió ambas guerras, si es que la Segunda Guerra Mundial se puede considerar como una guerra aparte, ya que para muchos historiadores la Segunda Guerra Mundial simplemente es una continuación de la Primera, y posiblemente yo estoy de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con la Guerra Civil Española. Podemos hablar que fue un campo de experimentación político-militar en vista de lo que les he dicho anteriormente. Todavía no se podía conocer lo que es la Guerra Fría, pero después de la Primera Guerra Mundial, el mundo empezó a polarizarse entre lo que era la izquierda, la derecha y la democracia. El problema es que esta polarización llevó a grados extremos, en vista de que el lado del comunismo, de la Unión Soviética, quien lo mandaba era un dictador, Joseph Stalin, que en su momento lo que hizo fue, ¿cómo les puedo decir? Simplemente lo que hizo fue centralizar el poder y caer en cualquier cosa menos lo que es realmente el marxismo y menos un socialismo. Un dictador que después se comprobó que mató más gente que Hitler. De hecho, les voy a decir algo, aunque esto no corresponde a esta materia, sino hasta después, cuando vemos la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética perdió casi 15, 16 millones de personas, pero Stalin mató más de 12 millones de su propio pueblo, sin tomar en cuenta los polacos. Bueno, su historia empieza, como les he dicho, que la historia siempre es un proceso. La historia no es que sea un hecho coyuntural de un día para el otro, sino todo lleva un proceso. Como les dije en Historia 1, aquellos estadios, recuerdan que llega un momento en el que el último estadio es cuando colapsa, cuando ya va en la curva inversa. En Marruecos, después de la Primera Guerra Mundial, España, como se había declarado neutral, España prácticamente no pudo participar del Tratado de Versalles. Esto en vista de que pues no pudo pedir absolutamente nada, pues, porque simplemente no participó. Sin embargo, pudo lograr mediante la diplomacia que le dieran algo, así como las colonias africanas y como desmembraron el Imperio Otomano. Se lo repartieron entre Francia e Inglaterra principalmente. Pudo lograr Marruecos. Y ese problema siguió hasta 1974, cuando murió Franco. En Marruecos se dio lo que se conoció como la Gran Guerra del Rif, donde varias tribus bereberes marroquíes se alzaron en contra de España. Ahí surgió el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja. Se invistió como héroe de guerra en Marruecos y después fue el fundador del Partido Falangista. También recuerden, no vamos a confundir el Partido Falangista, el Partido Nazi y el Partido Fascista. Aunque los tres son de ultraderecha, tienen diferencias muy marcadas. El falangista no necesariamente es nazi. El fascista no necesariamente es nazi y viceversa. El nazi es el extremo del extremo, son los que están a la derecha de los que están a la derecha.
Mientras que el fascismo, cierto, tuvo sus asesinatos, pero no tanto como una ideología pragmática que fue lo que hizo Hitler, ¿verdad? Ya un genocidio de etnias enteras. Bueno, tenemos a don Miguel Primo de Rivera, héroe de guerra en Marruecos. Él se veía a sí mismo como el cirujano de hierro, costiano. Cirujano de hierro. Esto lo dijo el licenciado Juan Costa Martínez. El licenciado Juan Costa Martínez indicaba que lo que le hacía falta a España era un cirujano de hierro, alguien con una mano de hierro que cortara por lo sano, implementara una nueva política en España, también de índole extremista, ultranacionalista, y simplemente con eso eliminaba cualquier cáncer social, especialmente la izquierda para ellos. Bueno, resulta que el general Miguel Primo de Rivera encabeza el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Estado que contó con el visto bueno del monarca Alfonso III. Alfonso XIII. Ya por esta época, las monarquías absolutas no existían, entonces el rey, si bien es cierto, no era una figura decorativa, estaba a punto de ser. Reinaba, pero no gobernaba. Las fechas, como les dije, para mí es irrelevante. Solo quiero que sepan que en los años 20 se dio un golpe de Estado. Y esto dejó en suspenso la Constitución de 1876. Le gustara a Alfonso XIII o no. Alfonso XIII era el papá del ex rey Juan Carlos y el abuelo del rey Felipe actualmente. Siguió un directorio civil presidido por él mismo entre 1925 y 1930. Él mismo da el golpe de Estado, él mismo se va entre comillas y conforma un directorio civil donde él sigue mandando. Cualquier similitud con Nicolás Maduro no es casualidad. Durante el transcurso de la dictadura, en el contexto de un ciclo económico exterior expansivo desde el 24 hasta el 29, él trató de disimular su dictadura con un consejo de ministros, pero efectivamente lo que estaba haciendo en el plano factual era un poder centralizado, un poder vertical, donde buscó cambiar la economía de España. Por eso, como les dije anteriormente, se llamó a sí mismo el cirujano de hierro. Produjo un crecimiento económico y se desarrolló una política intervencionista y proteccionista con inversión en obras públicas e infraestructuras. Antes de eso, inclusive muchos europeos decían que Europa empezaba allende los Pirineos, dejando por fuera Portugal y España porque consideraban que vivían todavía en un sistema cavernícola. Vivían en un sistema de la edad de piedra, vivían en un sistema poco desarrollado, o de hecho prácticamente desarrollado. La sociedad española por esa época era una sociedad agraria que prácticamente no tenía ninguna diferencia con la sociedad costarricense en cuanto a desarrollo. España y Portugal eran los dos países más atrasados, poco desarrollados de Europa, inclusive hasta casi igual o menos que Albania. Pero sin embargo, este personaje lo que hizo fue, mediante una mano dura, desarrollar un plan económico que le llevó progreso a España. Sus ideas fueron las que fomentaron el partido falanguista. Recuerdan con Historia 1, yo les hablé sobre los soplitas espartanos, que eran una falange, donde uno empuja al otro. Entonces él, basándose en eso, fue que fundó el partido falanguista. Este era el general José Primo de Rivera. En un momento dado, a él le llegaron a decir que mucho de lo que estaba haciendo Alfonso XIII estaba en contra. A mí qué me importa si el que manda soy yo. Y dijo una frase famosa: a mí no me borbonea nadie. ¿Por qué borbonea nadie? Porque era Alfonso de Borbón, de la casa de Borbón, que son los que supuestamente el día de hoy están en la monarquía porque no gobiernan en España. Es una monarquía constitucionalista
y dirigida por el primer ministro. Con esta frase lo que él está haciendo es demostrar su poder, que el que mandaba era él. Alfonso XII de Borbón es rey hasta el 14 de abril de 1931 y nadie lo obliga a abdicar. Él abdica porque las elecciones que se dieron en ese momento fueron prácticamente tomadas como un referéndum a ver si seguía o no con la monarquía. Es un rey bastante pusilánime, falto de carácter, se dejó llevar por las circunstancias, no las pudo dominar, y podemos hablar de una especie de Luis XVI en Francia con la Revolución Francesa, que le faltó mucho carácter para poder dominar el escenario político que lo rodeaba. Fueron 4 problemas que acabarían con esta monarquía liberal. Primero, la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales, la pésima situación de las clases populares, en especial las campesinas, y los problemas derivados de la guerra del Rif y el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán me estoy refiriendo a lo que hoy es Barcelona. Ustedes han visto que inclusive en el fútbol eso es cuando se ve más reflejado. Cuando el Barcelona juega con el Real Madrid, en Barcelona ni siquiera respetan el himno español. El himno español actualmente no tiene letra. Antiguamente el himno español era el himno de la Falange, el himno de Franco, que era Camino al Sol, creo que eso es como se llama, Camino al Sol, o Hacia el Sol. Cuando Franco muere y entra la democracia en España, se elimina ese himno. Ahora actualmente tiene solo música, pero el catalán no lo respeta porque se considera una nación aparte. Algo que considero equivocado, porque no hay ninguna diferencia entre un brasileño y un barcelonés, pero en fin, ellos tienen derecho a pensar como quieran. Condujo al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Ese fue otro gran error de él. No tuvo las hormonas suficientes para poder bloquear esta dictadura. Algo parecido a lo que pasó en Italia, que había un rey, pero era un rey nada más de pintura. El que mandaba era Mussolini. Con el fracaso político de esta, impulsó una vuelta a la normalidad democrática con intención de regenerar el régimen. Cuando la dictadura de Primo de Rivera fracasa y Primo de Rivera tiene que irse, quiere retomar el mando, pensando en la democracia. Intenta regenerar el régimen, pero simplemente por su pasado de haber apoyado a Primo de Rivera, la sociedad se lo reclama, pierde el apoyo. Y es abandonado por toda la clase política que se sintió traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril del 31, que fueron tomadas como un plebiscito entre monarquía o república. Se dio cuenta que ya no tenía ni el apoyo popular, menos político y lamentablemente militar en una gran parte. Pero dentro de los militares había muchos conservadores que fueron los que después provocaron la guerra civil de España. Ese era Alfonso XIII, el papá del rey Juan Carlos. Después de hablarles de la génesis de la guerra civil, valga la redundancia, luego palabras, se empieza a generar como una serie de múltiples facetas. Incluyó una lucha de clases en un país que estaba marcado completamente por una gran diferencia entre los aristócratas terratenientes y el pueblo que se estaba muriendo de hambre. Como dije, era una sociedad agraria completamente atrasada. Una guerra religiosa. ¿Por qué? Porque los republicanos que toman el poder es una amalgama de ideologías y una amalgama de pensamientos muy disímiles. Los únicos que eran, podemos llamar, católicos eran los vascos, pero en su mayoría, tanto los anarquistas
como los comunistas y otra serie de sindicatos, eran ateos. Entonces los conservadores, que tal vez en un momento dado no estaban apoyando al rey, como algunos socialdemócratas que fueron parte de la República, al ver violado su derecho constitucionario, su derecho inalienable a creer en lo que ellos quisieran creer, así como los otros también tenían el derecho inalienable de no creer en lo que no quisieran creer, se fueron pasando poco a poco a las filas antirrepublicanas, sobre todo pues de la masacre religiosa que se dio. Nacionalismos opuestos. El catalán era catalán, el vasco era vasco. España en sí, de hecho ni siquiera se habla español, eso es como se ha tomado hoy en día para el uso de la costumbre, lo que se habla es castellano. Pero usted verá que cada región tiene su propio idioma. España en sí no tiene una nacionalidad unida. España es una serie de etnias con idiomas parecidos, con una misma raíz, pero con nacionalismos completamente diferentes. Vean lo que ha pasado con ETA y con los vascos. Una parte están en Francia, otra en España. Los catalanes, los aragoneses, los gallegos, y ahí pueden seguir con un montón de realidades. Se da una lucha entre una dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución. La famosa democracia republicana, por eso lo puse entre comillas, era una dictadura democrática. Cualquier situación, les reitero, con Nicaragua, Venezuela y Bolivia no es casualidad. Nada más que ahí fue mucho más recalcitrante. ¿En qué sentido? Era una democracia en la que solo se podía pensar como alguien de izquierda. Era una democracia donde, entre comillas, reitero, se prohibió hasta el saludo la despedida, como decir adiós. Adiós quiere decir, yo a usted lo encomiendo a Dios. Eso estaba prohibido. Inclusive puede ser encarcelado o fusilado por hablar de Dios. Llegaron incluso a fusilar una imagen de un Sagrado Corazón de Jesús. Sacaron el cuerpo de un santo que tenía más de 300 años de estar en una iglesia cuyo cuerpo estaba incorrupto, estaba conservado y lo quemaron. Hicieron una masacre absoluta de sacerdotes y monjas. Hubo una monja, que ahora lo vamos a ver, la amarraron estando viva y la fueron aserrando poco a poco, le fueron cortando sus extremidades con un serrucho estando viva. Bueno, increíble, estaba prohibido con mayor razón dar misa, quemaron templos y bueno, esa era una democracia muy extraña, ¿verdad? Vamos a ver. Todo esto llega a convertirse en un extremo absoluto que sin darse cuenta se va convirtiendo, perdón, valga la redundancia, llega a un fin que ya no es una democracia contra un régimen de extremismo, sino que lo que llegamos a tener es una lucha entre fascismo y comunismo. Entonces ahí es donde empieza a convertirse la guerra civil española en un campo de experimentación, un campo entre Hitler y Mussolini contra la Unión Soviética. Cada uno con sus intereses creados, empiezan a probar armas. La guerra se internacionaliza hasta que llega un momento en que inclusive en el bando republicano se da una serie de legiones de voluntarios de otros países. Llegaron gente de México, muchos, llegado por el lado republicano. De Estados Unidos llegaron comunistas en la Legión Abraham Lincoln. Del otro lado estaba la Legión Cóndor de parte de Hitler, que era más que nada la Fuerza Aérea. Los de Mussolini se llamaban los voluntarios, Legión de Voluntarios Fascistas, algo así. Pero llegó un momento en el que llegaron a probar armas y la guerra se convirtió en un campo abierto, ideológico, entre el comunismo y el fascismo. Los republicanos, el primer problema que tenía la república es que nunca tuvo coherencia, nunca tuvo un fin
de unión, cosa que sí tuvo Francisco Franco con el otro lado. El otro lado era una sola ideología. Pensaran lo que pensaran, como los requetés, que eran herederos de las guerras carlistas y eran monárquicos, simplemente eran anticomunistas y completamente católicos romanos. Por el otro lado era un enredo de gente. Hablemos de los republicanos. Era una coalición de un montón de partidos de izquierda donde todo el mundo decía tener la razón. Nacionalistas catalanes y vascos. Anarquistas. ¿Y qué es lo primero que hace un anarquista? ¿Recuerdan cuando vimos eso en geografía que se lo enseñé? Ausencia de gobierno. Entonces ellos no tenían comandantes, tal vez podían tener algún coordinador, no respondían a las órdenes militares, simplemente no le hacían caso al orden previamente establecido porque ellos no podían estar organizados. El anarquista tiene que estar a la libre, en su libre pensamiento, hacer lo que le dé la real gana. Entonces se convertían más bien en un problema para los republicanos, porque aunque aportaran soldados y armas, eran sumamente indisciplinados, atacaban como les diera la real gana, no seguían órdenes. Algunos socialdemócratas que en un principio empezaron a apoyar a la República por una cuestión ideológica, pero después algunos se fueron pasando al bando de Franco al ver las exacciones y extremos que estaba cometiendo la República. Los republicanos desatan una implacable persecución religiosa. Llegan a matar un promedio de 77 religiosos por día. Eso incluye monjas, diáconos, sacerdotes, frailes, predicadores, pastores, si es que había alguno por ahí, porque por esa época era muy difícil que se diera. Pero en fin, cualquier cosa que tuviera con la religión, simplemente eran asesinados. Si ustedes se persinaban en público era peor que un país musulmán. Los asesinaban. Esta foto que ven aquí son milicianos republicanos que atacan una iglesia, hacen un saqueo religioso, se burlan de la cruz, se visten como los sacerdotes, están amenazando a un obispo que después lo fusilan. Según el obispo Antonio Montero Moreno, en la Guerra Civil Española mataron a 2 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos, 263 monjas. Queda pendiente conocer el número de los seglares católicos que fueron asesinados, no por lo supuestamente hubieran hecho individualmente, sino por pertenecer a una asociación profesional católica o meramente por ser católicos practicantes. Lo que fuera. Si pertenecían a Cáritas, que ustedes saben que se dedica a ayudar en los desastres del mundo, fusilados. Si yo decía que era católico practicante, fusilado. Y eso es lo que la historia no dice. Tampoco quiero dejar en claro que Franco también tuvo sus excesos. Pero no es que solo Franco fue un asesino, del otro lado también. Ahí los dos actuaron igual. Cerca del 80% de los miembros de las órdenes religiosas fueron asesinados. España se quedó solo con el 20%. Los nacionalistas, después conocidos como franquistas o falangistas, eran en su mayoría militares, monárquicos carlistas, se llama así por las guerras carlistas, que fue una guerra que tuvo España internamente por un monarca, por los monarcas de Carlos III y toda esta gente. Se conoció después como la Falange Española, una confederación española de derechas autónomas, el CEDA, y por la Iglesia Católica. Ustedes saben la religión cuánto ha influido normalmente en muchas guerras. En nombre de la religión se han asesinado millones de personas. Empecemos por las cruzadas, que en nombre de Cristo se mataron a miles de musulmanes. Sigamos con Alá, que en nombre de un Dios de amor, según los musulmanes, han matado a ya no miles, millones de cristianos. Y ahí seguimos. Bueno, aquí se dio también el problema de una iglesia conservadora que lógicamente empezó a apoyar a Franco.
Entonces eso pasaba por la espiritualidad del campesino español que empezó a irse con Franco. Pero sin embargo, ustedes notarán que la gran diferencia es que aquí era una gente militar con una sola idea, el mando era organizado y no era por el otro lado que eran voluntarios y cada uno hacía lo que le daba la real gana, no una cohesión. Todo esto se resume en grupos conservadores. Ambos bandos cometieron y se acusaron recíprocamente de la comisión de graves crímenes en el frente y en el retaguardias, como sacas de presos, paseos, desapariciones de personas o tribunales extrajudiciales. Ambos se acusaron, ambos tenían razón y ambos lo hicieron. La dictadura de Franco investigó y condenó severamente los hechos delictivos cometidos en la zona republicana. Todo ello con escasas garantías procesales. Simplemente se les sospechaba y punto. Al paredón. Los delitos de los vencedores nunca fueron investigados ni enjuiciados durante el franquismo. Y ahí es cuando se dice que la historia la escriben los vencedores. Franco también, por las fuerzas franquistas, cometieron no una persecución religiosa, pero sí una persecución ideológica. Enfrentamiento político militar indirecto entre Rusia contra Alemania e Italia. Esto es lo que nos conlleva a ser el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a probar tácticas de guerra, empiezan a probar estrategias, empiezan a probar aviones. Los Junker alemanes fueron la primera vez que fueron utilizados en un bombardeo cuando la población civil empieza. En la Primera Guerra Mundial la población civil no sufrió tanto de las bajas, aunque sí hubo bastantes, como en la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que el bombardeo a Guernica se considera el primer bombardeo en una guerra contra la población civil. Y ahí viene el famoso cuadro de Picasso que se llama Guernica. Alemania envió la Legión Cóndor, como les dije, que se distinguió por el asesinato masivo de civiles, y hay filmaciones de eso, en la población vasca de Guernica. Y vean ustedes qué extraño, los vascos eran católicos, republicanos, y sí permitían las misas. Ellos no se plegaron a estos asesinatos. No eran tan recalcitrantes como los comunistas, como los anarquistas y todo el montón de gente de izquierda que había ahí, y sin embargo fueron los más castigados. En la población de Guernica, por cada militar republicano muerto, murieron más de 20 o 25 civiles, niños, ancianos, mujeres, gente que no tenía que ver nada en el asunto. También la historia dice que fue una orden directa de Goering, aprobada por Hitler, Goering, el mariscal de la Fuerza Aérea Alemana, y que a Franco no le dijeron nada. Posiblemente hayan inventado eso para lavarle las manos a Franco, pero era muy difícil que el comandante general de todas las fuerzas falangistas no se diera cuenta que iban a hacer algo como eso. Bueno, simplemente lo hicieron. Este es el nombre verdadero, disculpen, me he equivocado. Los italianos conformaron el Corpo di Troppi Volontari, o sea, el cuerpo de tropas voluntarias. Eso sí, mandaron tanques e infantería. Alemania no mandó infantería, solo mandó fuerza aérea y armas. Se internacionaliza la guerra con miles de voluntarios en ambos bandos. Eso llevó a esta famosa obra y película de Ernest Hemingway. Todo el mundo sabe que es Hemingway, un gran escritor pro-republicano. Escribió Por quién doblan las campanas. Visto desde el punto de vista republicano, es completamente antifranquista, pero disimula los crímenes de guerra de los republicanos. Es igual que los historiadores posguerra civil franquistas disimulan los crímenes de guerra de lesa humanidad que hubo de parte de los franquistas. Es excelente, excelente este libro como libro histórico, y con la película muy buena también. Yo la vi en blanco y negro, se lo recomiendo. La historia puramente directa.
El levantamiento lo inicia el general Emilio Mola. El general Francisco Franco se levanta en armas en Marruecos. Realmente quien inicia la guerra es el general Mola, no es Franco. Pero Mola, convenientemente para Franco, muere en un accidente aéreo. En ningún momento tan siquiera estoy insinuando que Franco lo mandó a matar, no, por favor, yo no quiero que piensen eso. Simplemente Mola murió porque tenía que morir, pero Mola era un general más centrista que Franco. Franco, desde un principio estuvo en contra de la República. Antes que la guerra civil se iniciara como tal, hubo un levantamiento militar en el centro de Madrid que fue anulado por los republicanos. A Franco, sospechando él, se le había mandado a las Islas Canarias como comandante de plaza. Cuando eso sucede, Franco se queda dudando si interviene o no interviene, o si se levanta en armas. Cuando lo convencen, contratan un avión inglés que llega a las Islas Canarias y se lo llevan por aire hasta Marruecos. Franco ya tenía su fama en Marruecos de ser un general implacable y un excelente militar. Era tan implacable que cuenta la historia debidamente comprobado que cuando en un momento dado estaban comiendo el rancho, pues saben que así es como se llama la comida en los militares, y un pobre soldado no se dio cuenta que Franco estaba atrás de él y empezó a criticar la comida. Ahí mismo Franco lo mandó a fusilar. Una cosa es la disciplina, otra es el extremo, pero ya Franco era así, entonces tenía fama de ser demasiadamente estricto. Bueno, regresa a Marruecos, se levanta en armas, y la mayoría de los que estaban en Marruecos no crean que eran españoles, eran marroquíes, que después inclusive se convirtieron en su guardia personal hasta el día de su muerte. Los famosos beduinos que andaban a caballo. El primer presidente republicano se llamó Niceto Alcalá Zamora. Renuncia en vista de la crisis que había con la República. Unos gobernaban, otros no, que el anarquista quería esto, que la CTP quería esto, que el otro quería el otro. Bueno, se armó una y la desunión llega a tal grado que Niceto Alcalá renuncia y aparece el presidente que se comió todo el chicharrón prácticamente en la mayoría de la guerra, que se llamó Juan Negrín. Juan Negrín llama a Francisco Largo Caballero para que le reorganice el gobierno. Juan Negrín no era tan extremista, tuvo una serie de ideas más o menos buenas. Trató de terminar con las matanzas, con los asesinatos colectivos que se daba de parte de los republicanos, pero como nadie le hacía caso. No es que fuera una figura decorativa, pero dependía de terceros para poder gobernar. Entonces le comisiona a Francisco Largo Caballero que reorganice el gobierno. Francisco Largo Caballero llega a ser el poder detrás del trono, hasta que llega al final el último presidente, que se llamó Manuel Azaña, que yo creo que murió en México. Se declaró presidente de España, pero está de México. La razón principal de la ayuda de la Alemania nazi a Franco fue que Hitler consideró que en la inevitable guerra europea que iba a estallar gracias a él, para él era inevitable, en los próximos años sería mejor contar en España con un gobierno favorable, encabezado por militares anticomunistas, que por unos republicanos, que reforzaría sus vínculos con Francia, con su aliada Gran Bretaña y con la Unión Soviética. El problema es que Franco se la barajó a Hitler, lo vaciló, porque a la hora de la hora se declaró neutral. Si bien es cierto, en la invasión a la Unión Soviética él mandó la famosa Legión Azul, que fueron 10.000 soldados voluntarios, nunca le declaró la guerra oficialmente a los aliados.
Por eso fue que se la supo bailar y quedó como dictador hasta el año 74 que murió. Y entonces Hitler ya lo empezó no a considerar, sino a desconsiderar, porque cuando él le dijo que él le daba todo el apoyo de España y le declaraba la guerra a los aliados, siempre y cuando le diera concesiones en África y en Europa, Hitler se lo vaciló, entonces le dijo, así, hasta luego. Bueno. Hubo un actor muy importante en la Guerra Civil Española, otro de ultraderecha, Antonio de Oliveira Salazar. Colaboró con una importante logística, con armas, le permitía a los falangistas estar en Portugal, atacar desde ahí. Joseph Stalin piensa lo mismo de Hitler, pero al contrario. Él quería un gobierno que le ayudara. Pero Stalin era más práctico y más pragmático. Hitler y Mussolini le dan toda la ayuda a España, pero no le cobran nada. Joseph Stalin se cobra con todo el oro español, que incluso es exportado a Rusia y todavía está ahí, y llega a España prácticamente sin la divisa de oro. Toneladas de oro se fueron para pagar la deuda que tenía España con la Unión Soviética, contrario a lo que pasó con Alemania en TAN. Ambos, Hitler y Stalin, pedían venir la guerra pronto, pero no entre ellos. Por eso fue firmado el famoso Pacto de Acero. Cataluña y el País Vasco procuran alejarse de esta práctica salvaje del asesinato de los religiosos. Una parte de Cataluña, pero ahí hubo mucho asesinato. Los vascos sí, vamos a ser sinceros, no hicieron eso, cosa que se pasó mal. Aproximadamente se dio 500.000 de muertos. Se empieza a utilizar lo que se conoció como la guerra psicológica. El general Gonzalo Queipo de Llano, amparado o imitando a Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, inicia una campaña de terror corral, amenazando a las poblaciones republicanas cuando los van a atacar. Eso surtió mucho efecto y se conoció como el terror psicológico, que fue la primera vez que se utilizó en una guerra. Bueno, Franco entra en una dictadura del 39 al 75. Durante la Segunda Guerra Mundial mantiene la neutralidad y se bailó a Hitler y a Mussolini. Ya les hablé sobre la Legión Azul, que se distinguió por su valor en la invasión a la Unión Soviética. Este era Francisco Franco.